Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet y vamos a estar en esta noche compartiendo el estudio de la palabra de Dios. Estamos en la exposición del libro de Santiago, llegando al capítulo 4 y estamos desarrollando el versículo 8. Hemos visto el domingo pasado, con la ayuda de nuestro Dios, y vamos a leer el versículo 8 del capítulo 4, dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. El domingo pasado estuvimos desarrollando esta primera parte del versículo y vimos el pedido de la palabra de Dios, la orden de Dios, porque es un imperativo de acercarnos a Dios. La tendencia natural del hombre es alejarnos de Dios. Y Dios nos dice que debemos acercarnos a Dios, acercarnos a Dios. Y dijimos que para poder acercarnos a Dios tenemos que reconocer, como reconoció el hijo pródigo, Jonás, Pedro, que estamos a veces lejos de Dios. O a veces no estamos tan cerca como podríamos estarlo de nuestro Dios. El primer paso para poder volvernos a Dios es reconocer que estamos lejos. El segundo paso, ¿se acuerdan cuál era? La decisión de retornar a Dios. Porque cualquiera de nosotros, en algún momento de nuestra carrera cristiana, por algún motivo, circunstancia, situación, podemos alejarnos. Es una posibilidad. Pero también, qué bueno es reconocer que estamos lejos, pero decidir retornar al Señor. Como lo hizo aquellos que se alejaron, el hijo pródigo, Jonás, Pedro, ¿no es cierto? Que gracias a que retornaron, su historia y su final fueron diferentes. Cualquiera puede alejarse, pero qué bueno es reconocerlo, qué bueno es retornar, hermanos queridos. Ahora la promesa, en el versículo 8, dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Qué bueno es nuestro Dios, qué misericordioso es nuestro Padre, que siempre, como la historia del hijo pródigo, Él lo estaba esperando al hijo que volviese, y cada día miraba el horizonte y un día vio a su hijo retornar. Y Él tomó la iniciativa, porque dice que corrió como nunca había corrido el Padre, se echó sobre su cuello y le besó. Y eso es algo que siempre nos conmueve, ¿no? Ese abrazo eterno, ese beso con tanto amor por el hijo que había retornado. Y ese es nuestro Dios. Es un Dios que nos ama profundamente, pero que muchas veces nosotros decidimos, por X circunstancia o situación, alejarnos, dejarlo, abandonarlo, pero el Señor dice: reconoce que estás lejos, retorna. Y hoy vamos a estar viendo, dentro de lo que eran los pasos para volver a Dios, en el versículo 8 vamos a desarrollar la última parte, que dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Ahora, dice: limpiad vuestras manos, pecadores. Limpiad vuestras manos, pecadores. Ahora, yo pensaba, hermanos, cuando uno reconoce que está lejos, cuando uno decide retornar, nos queda un paso más, y es oración. El proceso de restauración. No es fácil, ¿no es cierto?
tomar la decisión, poner marcha atrás y regresar. Y tenemos que pasar por ese proceso de restauración. No es que uno va, peca y vuelve, como si nada. No es sencillo, no es fácil. Es una dura lucha diaria, constante, contra el orgullo, contra el diablo, contra el mundo, contra la carne. Ahora, si pensamos en restauración, miremos por un segundo la historia que hemos tomado, una de ellas, Lucas, a la historia del hijo pródigo. Cuando uno reconoce que está lejos, cuando uno retorna y dice, volveré a mi padre. Ahora, fíjense, en Lucas capítulo 15, ¿dónde comienza ese proceso de restauración? Porque Lucas capítulo 15, versículo 21 dice la palabra de Dios. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. 22. Pero él dijo a sus siervos. Fíjense cómo él regresa, en qué condiciones. Porque dice, pronto, traed la mejor ropa. ¿Cómo retornó en cuanto a vestidura y túnica el hijo pródigo? Venía como si fuera un mendigo, pordiosero, hecha hilachas, llena de suciedades y olores, cuando retorna al Padre. Ahora el Padre sabe en ese proceso qué es lo que el Hijo necesita. Y no tiene cualquier cosa, tiene la mejor ropa. Dice, miren lo que dice, traed, ¿cuál? ¿Cualquier ropa ese? No, la mejor ropa y vestirlo. Estaba semidesnudo. Otra cosa, poner un anillo en su mano, sandalia en los pies, estaba descalzo. Había perdido la dignidad de hijo, perdió el anillo. Y dice, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos, y regocijémonos. En cada una de esas partes que el Padre va dando la orden hacia el Hijo, cada una de ellas nos habla del proceso de restauración del Hijo. Porque el Hijo se fue de una manera, pero volvió de otra. Era una sombra. Era casi irreconocible el Hijo en la imagen que el Padre tenía de él cuando salió de su casa, donde estaba vestido en perfección de pie a cabeza, excelente calzado, hermoso anillo, ropas espléndidas, tenía un estómago lleno y siempre satisfecho, nunca le faltó nada, nunca supo lo que era el hambre mientras estuvo en la casa del Padre. Y cuando el Padre lo ve, cuando retorna, Él se va a hacer cargo de su restauración. No solamente que Dios se acerca porque se había alejado, sino que Él viene a restaurar nuestras vidas. Y vamos a ver que en ese proceso de restauración, Santiago va a comenzar con, vamos a verlo allí,
Va a comenzar utilizando una palabra para un hijo, porque no nos olvidemos que Santiago está escribiendo a judíos convertidos, a judíos creyentes en Cristo Jesús y personas que eran salvas por pura gracia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la expresión allí? Si podés leer Mariano Santiago, capítulo 1, fíjense allí, Santiago, capítulo 1, versículo 18, si vos lo podés leer, Mariano, para nosotros. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer de nuevo, renacer. ¿Por qué? Por medio de la palabra. Entonces, no está poniendo en duda que eran hijos de Dios. Por supuesto que Él va a desarrollar, ya lo hemos visto, si verdaderamente eran creyentes genuinos o estaban equivocados, confundidos o engañados. Ya lo hemos visto. Pero la expresión que utiliza Santiago, bueno, Santiago capítulo 4, versículo 8, los trata de, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, limpiad vuestras manos. Observen cómo los trata. Pecadores, pecadores. No está poniendo en duda su salvación, sino que está enfatizando Santiago que porque somos salvos, seguimos siendo pecadores. Y que el pecado mora en cada uno de nosotros. No podemos olvidarnos quiénes somos. ¿Se entiende? Somos pecadores redimidos. Gloria a Dios, pero pecadores al fin. El pecado sigue morando en cada uno de nuestros corazones y siempre tenemos esa tendencia. Le dice, pecadores. Es una expresión. Nos puede, si olvidamos que somos pecadores, podemos experimentar la más dolorosa y terrible derrota en nuestra vida. Y podemos terminar nuestra vida muy lejos de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces, la idea de Santiago es: no se olviden, hermanos, no nos olvidemos de que somos salvos por gracia, pero seguimos siendo pecadores. Que sigue estando la maldad dentro nuestra, esa inclinación a lo malo, al pecado, a la desobediencia, está en cada uno de nosotros. El mal está en mí, dice Pablo, ¿o no? Y es esa capacidad de ser pecadores la que los llevó a los hebreos creyentes, a muchos de ellos, a verse alejados de Dios. Pedro caminó con Dios 3 años y medio. Y era un hombre que dejó su empresa de pesca, dejó a su familia para seguir al Señor. ¿Cuántos de nosotros haríamos lo que Pedro hizo? Tal es así que Pedro dijo a nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? ¿Qué pues recibiremos? Le decía al Señor, ¿no? Ahora, fíjense, es el mismo Pedro que en un momento se encontró lejos de Dios. Jonás el profeta, que era un hombre consagrado, comprometido, que había hecho pacto con Dios, que era la boca de Dios, en un momento decidió
no obedecer a Dios y se huyó de su presencia del templo. ¿Ven? Entonces, hermanos, qué palabra oportuna escucharnos y que nos diga alguno, che, pecador. ¿Saben por qué? Porque los judíos creían en su concepto y en su orgullo por el hecho de ser pueblo de Dios. Adelante, adelante. Pase. Sentate ahí con Sandra, así compartan el programa. Buenas noches. Ahora estamos hablando acerca de que los judíos en su concepto, por ser el pueblo de Dios, eran orgullosos. ¿Viste? Los privilegios nos hacen sentir orgullo. ¿No es cierto? Tal era el orgullo que ellos sentían como judíos, que ellos pensaban que los únicos pecadores, como llamaban ellos, eran los gentiles. Para un judío le decía, ¿quién es pecador? Los gentiles. ¿Por qué los gentiles? Porque ellos no tienen ley, porque ellos no tienen pacto, porque ellos no tienen promesa, porque ellos no tienen Mesías. Entonces, que Santiago llame a un judío pecadores, es una expresión fuerte para que puedan recapacitar y reflexionar. Siempre el orgullo es lo que antecede la caída. Entonces, cuando Jesús hablaba con los judíos, ellos lo querían asesinar a Cristo, pero ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Papá. Eran orgullosos, soberbios. Tal era así que ellos crucificaron a su Mesías. ¿Se dan cuenta? El orgullo nos lleva a la destrucción. Y entonces Santiago le va a poner en tierra a estos judíos creyentes y le va a decir, pecadores, no se olviden que potencialmente y prácticamente ustedes son salvos, pero siguen siendo pecadores. Siguen siendo pecadores. Tremendo, ¿no? Fíjense lo que dice Gálatas 2:15 con respecto a lo que yo les decía recién, cómo un judío pensaba Gálatas capítulo 2 versículo 15. Tremendo esto, ¿no? Dice Pablo, exponiendo la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 15, dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Ven? ¿Quiénes eran los pecadores para los judíos? Los gentiles. Y fíjense lo que dice Efesios 2:12, Pablo mismo también, en otra de las cartas que él escribe. Acá le escribe a los gentiles. Podemos dividir la raza humana, bíblicamente hablando, en cuanto al linaje, en dos grupos. Los judíos, el pueblo de Dios, y los gentiles, que no son obviamente judíos. Y dice, Efesios capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Escuchaste bien? Está hablando Pablo a los gentiles. Nosotros, ¿cómo estamos en otro tiempo? Antes de conocer a Cristo. Separados de Cristo. Porque ellos esperaban el Mesías. Excluidos de la ciudadanía de Israel. Estamos excluidos de ser del pueblo de Dios. Extraño a los pactos, porque los pactos fueron hechos con su pueblo. Extraño a los pactos.
de las promesas hechas a su pueblo, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Tremendo, ¿no? Ahora, gracias a Dios, que en Cristo, judíos y gentiles, somos un solo pueblo, con un mismo espíritu, de entrada al Padre. Ya no hay esa separación. Pero Santiago, cuando les escribe a los judíos, cristianos, creyentes, salvos, tal vez ese fue el principio de su pecado de alejarse de Dios, haberse olvidado de que fueron salvos, pecadores, por pura gracia. ¿Se entiende? El orgullo es lo que nos aleja de Dios y nos separa de Él. Entonces Santiago utiliza esta dura expresión a los judíos, cristianos, y le dice, pecadores. Ahora, en esta restauración, vamos a ver el proceso de la restauración, va a poner el énfasis. ¿Se acuerdan que el hijo pródigo, cuando retornó, le dijo el padre, póngale un vestido, una túnica? Comenzó por la ropa. Ahora Santiago, en la restauración, en el proceso, va a empezar por las manos. Observen. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores. Este es el proceso de restauración. Porque cuando uno retorna, viene con las manos sucias, contaminadas. ¿Se entiende? En esta figura de la mano, pero moralmente hablando, venimos heridos por el pecado, manchados por el pecado, con vicios, con un montón de cosas que Dios tiene que restaurar ahora. Qué bueno que reconocí, qué bueno que retorné, pero ahora necesito pasar por el proceso de restauración. Volver a ser como fui cuando estaba con Cristo. No es sencillo y hay pasos para esa restauración. En primer lugar, lo que Santiago le dice a ellos y nos dice a nosotros, limpien vuestras manos. Limpien vuestras manos. Limpien vuestras manos. Me acuerdo, hace muchos años, me gustaba mirar la televisión, cuando estaban, antes que existieran los canales de cable, estaban los canales de aire. Y en Canal 9, en el noticiero del 9, había un periodista que se llamaba Corso Gómez. Corso Gómez se suponía que era uno que denunciaba las injusticias y había hecho un partido blanco de los jubilados. Lo interesante de este hombre, Corso Gómez, que cuando él terminaba una denuncia golpeaba ahí en el púlpito del noticiero y decía, con las manos limpias. Su frase célebre de cerrar la nota era, con las manos limpias. Corso Gómez. ¿Qué quiere decir con las manos limpias? Que no tengo nada que ocultar, que yo ando por la derecha, que no ando en ninguna matufia. Ahora después resulta que el que con las manos limpias lo agarraron con unos fondos que se había malversación de fondos al final, pero no eran tan limpias las manos de Corso Gómez como parecía. Pero se entiende lo que implica las manos, habla de la inocencia. Y el hecho de necesitar, hermanos, como nos dice Santiago a nosotros, limpien sus manos, quiten su pecado, sus prácticas, deben lavarlas.
Ahora, les quiero mostrar otra cosa importante, porque cuando Santiago dice, limpien vuestras manos, recuerde que le está hablando a judíos, que conocían la ley, el Antiguo Testamento, y podemos nosotros decir con toda certeza, es que posicionalmente en Cristo, aparte de ser hijos, nosotros, cada uno, no sé si lo sabías, somos sacerdotes. Vamos a ver eso en Primera de Pedro. Si vos me ayudás, Mariano, con la lectura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Fíjense la posición que tenemos en Cristo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué dice ahí, Mariano, que somos nosotros en la primera parte de este versículo? Linaje escogido, Ajá. real sacerdocio. Real sacerdocio. ¿Sabés que la posición que tenés en Cristo, vos sos sacerdote? Real sacerdocio. Ahora, el sacerdote era un hombre escogido para presentarse delante de Dios a favor del pueblo. Tenía que ser sucesor de la línea de Aarón. ¿Se acuerdan? Aarón fue el primer sacerdote y sus hijos. Ahora, ¿cómo tenemos esta posición? ¿Se entiende? De que somos sacerdotes. Fíjense Apocalipsis capítulo 1, qué posición que tenemos en Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6, dice la palabra de Dios. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. ¿Observaste bien? ¿Con qué nos libertó Cristo de la esclavitud, del pecado y la condena del pecado y la presencia del pecado? Con su bendita sangre que derramó en la cruz. Y mirá lo que nos hizo. Dice el versículo 6. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Lo vuelvo a leer el 6. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. ¿Sabes que tú, creyente en Cristo, eres un sacerdote para Dios? Ahora, tomando esta posición real que tenemos como sacerdotes y pensando en el Antiguo Testamento, ¿cómo se debía preparar un sacerdote para entrar a ministrar, por ejemplo, en el tabernáculo? Era que el sacerdote venía alegremente de afuera, así como estaba, y entraba a tocar lo santo, y así era de simple, y así era de fácil. No. Vamos a ver a la preparación del sacerdote para entrar a la santa presencia de Dios. El sacerdote tenía que estar preparado antes de entrar a la presencia. Recuerden que estaba el tabernáculo, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando el sacerdote entraba por la puerta del tabernáculo, al patio allí vamos a encontrar, en primer lugar, el primer elemento es el altar del sacrificio. Y en segundo lugar, vamos a encontrar
que después del altar del sacrificio, donde se sacrificaba el cordero, donde se degollaba y con la sangre se esparcía sobre el propiciatorio para cubrir los pecados del pueblo, por el mismo y por el pueblo, estaba lo que se conoce estaba con lo que se conoce, ¿saben qué? Que había antes de entrar al lugar santo. Primero, entonces, ¿qué teníamos? El altar del sacrificio. Vamos a entrar al tabernáculo, entramos ya por la puerta. Entramos, el primero que encontramos en el patio, digamos, que es el altar del sacrificio. Y en segundo lugar, encontramos la fuente de bronce. La fuente de bronce. Y vamos a ver, es muy interesante, porque en Éxodo capítulo 30, por eso hermanos, si no estudiamos el Antiguo Testamento, no vamos a entender el Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Muchos dicen, no, yo leo el Nuevo porque ahí lo entiendo, pero el Nuevo, el Antiguo no agarro una. Es que justamente, si no entendés el Antiguo, no vas a comprender el Nuevo. Y ahí va a hablar Éxodo capítulo 30, versículos, ¿lo tienen allí? Éxodo 30, versículo 17, vamos a leer al 21. ¿Lo tienen allí? Miren lo que dice la palabra de Dios. Harás también una pila esto que dice acá en la versión de las Américas, pila o fuente de bronce, con su base de bronce, para lavatorio, y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar. ¿Ven? Que es lo que yo le dije recién. Y pondrás agua en ella. Tenemos atrás, dejamos el altar de sacrificio. Estamos por entrar al lugar santo, pero antes tenemos la fuente de bronce. Y la fuente de bronce tenía que tener agua. ¿Para qué? Fíjate lo que dice el versículo 19. Y con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Paramos allí. ¿Para qué era la fuente de bronce que tenía agua? Antes de entrar a la presencia santa de Dios, ellos debían lavarse las manos y los pies. La contaminación moral, el pecado representado en ese lavamiento. Antes de entrar a la santa presencia de Dios. Cuando Santiago dice pecadores, limpiar las manos. ¿Por qué? Porque ustedes son sacerdotes. Pero no pueden acercarse a Dios, porque parte de ese acercamiento a Dios nos va a llevar a ver nuestro pecado. Vamos a poder contemplar nuestra impureza, inmundicia. ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice, seguimos leyendo, allí en Éxodo capítulo 30, versículo 20. Y al entrar en la tienda de reunión, se lavarán con agua. Fíjate para qué. Para que no mueran. ¿Escuchaste bien? ¿Por qué se tenían que lavar los sacerdotes la mano y los pies? Porque si entraban en su pecado sucio, automáticamente, instantáneamente, fulminantemente serían consumidos por la presencia santa de Dios. ¿Se dan cuenta? No era algo opcional, era obligatorio. Y nos hace temblar de decir, ¿cómo muchas veces nos olvidamos que somos pecadores? Y creemos que porque somos salvos por gracia y porque la salvación no se pierde, no pasa nada. Que podemos vivir vidas contaminadas sin consecuencia. Que voy, peco y vuelvo. No es así, hermanos. El pecado
nos separa de Dios. Y el pecado debe ser lavado, confesado, quitado. Porque vamos a leer nuevamente el versículo 20. Y al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, y se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia por todas sus generaciones. Cambiaron los principios morales santos de Dios porque la sociedad ha cambiado y hoy las cosas parece que no son tan perversas y pecadoras como antes. No. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Su santidad permanece inalterable. Pero a veces uno se olvida que si se quiere acercar a la santa presencia de Dios como el sacerdote, Santiago nos dice a todos, debemos en ese proceso de restauración comenzar a lavar, a limpiar las manos. Una limpieza de toda contaminación, de todo pecado, de toda práctica. Limpiar las manos. Qué tremendo, ¿no? La fuente de bronce. Otra particularidad, fíjense en Éxodo 28:8. Dice Éxodo 38:8, además hizo la pila de bronce, o recuerden, la fuente de bronce, y su base de bronce, con los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de reunión. Otra particularidad de la fuente es que tenía espejo. Espejo de las mujeres que servían. Interesante, ¿no? ¿Y para qué sirve un espejo? Para ver nuestra condición, para vernos como estamos, no parecer santos, sino ser santos, no parecer limpios, sino estar verdaderamente limpios. Justamente Santiago habló, ¿se acuerdan cuando hablaba de que nos miremos atentamente en la ley de la libertad? No siendo solamente oidores, sino hacedores que practican la palabra. La palabra de Dios es el libro que nos muestra nuestro verdadero ser interior. La Biblia es el espejo del alma que revela nuestra pecaminosidad. David decía, examíname, oh Dios. Pruébame, conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores. No sé tú, pero yo lo soy. Entonces, no puede haber orgullo, porque el orgullo te lleva al descuido, porque te quita el temor y te precipita a la caída. Entonces, hermanos queridos, como sacerdotes, ¿cómo vamos a entrar? Santiago dice, pecadores, limpien sus manos. ¿Se acuerdan cuando Pilato iba a entregar a Cristo que era inocente? ¿Cuál fue el acto público que hizo para tratar de despegarse de la responsabilidad de condenar al Mesías Salvador? Él dijo, yo soy inocente de la sangre de este justo. Traigan una palangana ahí, yo me lavo las manos. Parecía Corso Gómez, con las manos limpias. Pero él fue completamente responsable. Y sus manos no pudieron ser lavadas, su alma, con el agua.
sino que fue responsable de la sangre del Cordero, de la muerte, del sacrificio del justo por los injustos. ¿Vieron ese acto? Él quiso decir, yo estoy limpio, pero él fue responsable. Es ese acto de lavamiento, de descontaminación que debemos tener cada uno de nosotros cuando nos vamos a acercar a la santa presencia de Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 24. Salmo 24. Pero Luis, ¿vos no te parece que somos un poco exagerados? ¿Vos te diste cuenta cómo cambió todo? Que ya el pecado no es tan malo, ni tan negro, ni tan perverso, ni tan oscuro, y no trae consecuencias. Me parece que vos estás medio atrasado. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 24, versículo 3, con respecto a las manos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Escucha bien, una pregunta. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Y él va a responder a la pregunta, versículo 4. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia de Dios, y justicia del Dios de su salvación. Lo vuelvo a leer, versículo 3. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en el lugar santo? La respuesta, versículo 4. El de manos limpias, corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad, observa, ni jurado con engaño. Cambió el requisito para acercarse a la persona santa de Dios. No. Entonces, fíjate lo que dice 1 Timoteo 2:8, Pablo. Somos sacerdotes, pero antes de acercarnos a la santa presencia de Dios, debemos lavar nuestras manos. 1 Timoteo 2:8 dice Pablo, las instrucciones en la iglesia. Por consiguiente, quiero que en este lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. ¿Viste? ¿Cómo no levantamos las manos para orar? La forma judía era levantando las manos, las dos. ¿Con manos sucias? No. Levantando manos santas, sin ira, sin pelea. Fíjate, ni discusión. En medio de la pelea, del pleito, de las discusiones, de la gritería, las manos para acercarme a la presencia de Dios por medio de la oración, hombres, varones, levantando manos santas, sin iras y sin discusiones. ¿Ven? Santiago nos dice, en esta noche debemos, como sacerdotes, que lo somos posicionalmente en Cristo, si nos vamos a acercar a la santa presencia, deben estar nuestras manos como limpias. Manos limpias. Manos limpias. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Seguimos.
fallando, seguimos pecando. El Señor, hermanos, ¿qué hizo en la última cena con los discípulos? Antes de empezar a comer y compartir, vio los pies sucios de los discípulos y tomando un lebrillo, una toalla, comenzó a lavar los pies que estaban sucios de sus discípulos. Y Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo: si no te lavaré los pies, Pedro, no tendrás parte conmigo. Entonces no solo los pies, sino la cabeza, todo. El que está bañado, dijo: Señor, no necesita lavarse excepto los pies. Y vosotros estáis limpios, aunque no todo, estaba jugado. No eran salvos. El salvo se ensucia los pies. El salvo, nosotros nos seguimos ensuciando las manos. Por eso necesitamos tener las manos limpias. ¿Se entiende? Volviendo a Santiago, capítulo 4, versículo 8, nos dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, limpiad vuestras manos, pecadores. Ahora, acordate que Santiago está hablando de personas, hermanos, que se han alejado. Hay que reconocer que uno está lejos, hay que retornar, pero hay que pasar por un proceso de restauración. Ahora, fíjate que en el contexto, Santiago hablaba en el capítulo 4, versículo 7, dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo, y huirá de vosotros. Ahora, ¿sabes una cosa? Que cuando nosotros estamos lejos de Dios, cuando estamos con las manos sucias, cuando hemos dejado de confesar los pecados y alejarnos del pecado, el diablo, que se menciona en el contexto, hace un ministerio que cuando nosotros limpiamos nuestra mano desaparece. Lo encontramos rápidamente, vamos a Zacarías, capítulo 3, porque vamos a tomar este desafío de Dios como sacerdotes. Zacarías, capítulo 3. Mirá lo que dice, versículo 1. ¿Tienen allí Zacarías? Capítulo 3, versículo 1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Acá vemos un cuadro de el sacerdote, ¿cómo se llama? Josué. Hay un ángel, pero ¿quién está ahí a la derecha? Está Satanás. ¿A qué vino? Vino a acusar al sacerdote. ¿Por qué? Porque no está en condiciones. Observa lo que dice el versículo 2. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? ¿Te acordás que él era una de las piedras, de los carbones encendidos de los ángeles del cielo, que cayó y se rebeló contra Dios? Fíjate, versículo 4. Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. ¿Por qué aparece el diablo? Porque hay un sacerdote sucio que no está en condiciones de ministrar. Y ahí está el acusador. Por eso, cuando decidimos limpiar nuestras manos, confesar nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Como
como pecadores, creyentes pecadores, tenemos la confesión. Porque si no confesamos, si tenemos manos sucias, está el acusador al lado. Mirá lo que dice el versículo 4. Seguimos en Zacarías. Así que lo vemos al sacerdote con ropas sucias, en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad. Las ropas representan su pecado, su iniquidad. Y te vestiré de ropas de gala. Después dijo: que le pongan un turbante limpio a la cabeza. Una mente sucia, pensamientos depravados. Todo eso puede estar en cada una de nuestras mentes. Entonces, póngale el turbante en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo, como sacerdote descuidado, ¿no? Así dice el Señor de los ejércitos: si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Ahí está la amonestación al sacerdote, para ti y para mí, a andar en los caminos, a guardar sus ordenanzas, a limpiar nuestras manos, nuestro corazón, nuestra mente. ¿Para qué? Para que pueda desaparecer de nuestras vidas el diablo, que fíjate, termino con Apocalipsis capítulo 12. Este carbón que fue sacado de la presencia de Dios, querubín protector, que hace este ministerio en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, nos dice la palabra del Señor. Y oí una gran voz del cielo que decía, escuchá, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿Qué ministerio realiza el diablo hoy en nuestra vida? ¿Sabes cuál es? Acusador de los hermanos. Porque tiene una razón, porque ve que hay pecado sin confesar. Pecado que no abandonamos. Entonces, en esta noche Dios nos está hablando a cada uno de nosotros como sacerdotes que somos delante de Dios, posicionalmente en Cristo. Santiago, terminamos con el capítulo 4 leyendo, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores. Como sacerdotes debemos confesar, debemos quitar por medio de la confesión. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Dios directamente, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. No nos olvidemos, hermanos, que somos hijos de Dios, que la salvación no se pierde, que es por gracia, pero no nos olvidemos que seguimos siendo potencialmente pecadores, con poder para desobedecer, con poder para apartarnos de Dios, con poder de darle la espalda a Dios. Por eso Él nos exhorta para que podamos nosotros en esta noche examinarnos y lavarnos en la fuente de bronce. Ahí habla de ese material que nos habla de nuestra imperfección, de nuestra debilidad. Pero el espejo de la palabra me revela mi condición, no la que yo muestro y aparento, sino la que tengo realmente. Es el espejo que me revela
mi corazón interior. Como decía Santiago, hay que mirar atentamente en el espejo de la palabra, de la ley de la libertad. Y si algo el Señor te ha mostrado esta noche, hay que limpiarlo, hay que confesarlo, pero hay que apartarse. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, escuchá, y se aparta, alcanzará o alcanza misericordia. Amén. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra.